Hola a todos, estamos en el curso de Psicología del Aprendizaje. Mi nombre es Verónica López, yo soy una de las profesoras del curso. Estamos ahora en una sesión de la unidad 1 de teorías de psicología del aprendizaje, teorías psicológicas del aprendizaje, y esto va a ser un pequeño video que nuestra intención es armar videos como de rutas de navegación. Que les puedan a ustedes permitir hacer una suerte de mapeo de los conceptos claves, los autores claves, a partir de los grandes enfoques en la psicología, que muchos de ellos, no todos, han tenido una gran acervo y una gran influencia en la psicología del aprendizaje, y en general en las teorías del aprendizaje. Entonces hoy día vamos a partir por conductismo y el enfoque conductista. Antes de eso quisiera señalar que nuestra intención no es hacer de este curso un curso lineal ni secuencial. La apuesta es que el aprendizaje no es lineal, no es secuencial, y por eso es que estamos pensando en pequeñas cápsulas que van a ir acompañando una ruta que cada uno puede ir tomando de la manera que estime mejor. Entonces, aun cuando sí hay una cronología en el programa, que es partir por conductismo, que es este primer video, no necesariamente ustedes tienen que verlos de esta manera. Voy a compartir pantalla ahora. Porque tengo algunas imágenes que quisiera compartir con ustedes y que de alguna manera nos van a permitir, a través del uso de metáforas, poder hacer una introducción y luego, cuando ya se hayan leído los textos, un repaso respecto de lo que fue y sigue siendo este enfoque en la psicología. Yo me voy a tomar de conocimientos previos que ustedes ya tienen y han desarrollado a través de los cursos de historia de la psicología, de procesos psicológicos y de psicología social fundamentalmente. Porque este es un área de la psicología que no solamente tiene que ver con educación, sino que se aplica en los distintos campos de la psicología, fundamentalmente a la psicología de la educación o la psicología escolar, sí, pero también a la psicología organizacional, en este caso mucho. Y por eso les pongo los nombres en español y en inglés. Si ustedes buscan behavioralism en Google, se van a encontrar con que en realidad Wikipedia dice que no es una teoría psicológica, es una teoría como de ciencias políticas. Y eso denota, y yo no tengo nada, por cierto, contra Wikipedia, creo que a esta altura Wikipedia es una gran enciclopedia abierta que nos sirve a todos. Es cierto que al principio, hace como 10 años, había que desconfiar bastante de Wikipedia, pero como es un sistema que se va como mejorando, porque los usuarios lo van mejorando, hoy día es bastante fiable. Y si uno busca entonces en Google, lo que ahí ocurre es que te muestran behavioralism, que es la traducción de conductismo, o de ciencias del comportamiento, como una gran tradición, como una tradición de un gran pensamiento, no solo en la psicología, sino en las ciencias sociales. Y que parte en realidad o ofrece una respuesta, y quiso ofrecer a mediados del siglo pasado, una respuesta a las gran dudas ¿se acuerdan de historia de la psicología, del dualismo y del idealismo? Esta gran decisión en la filosofía y en lo que de ella derivó la psicología, de qué hacemos con la caja negra. La caja negra, de hecho, fue planteada por el propio conductismo eh, como una suerte de solución al problema de la caja de Pandora. Recuerden Pandora, esta mitología griega de una mujer que le entregan, ¿cierto?, un cofre de oro con piedras preciosas y que ella no podía abrir, pero ella era muy curiosa, y al final terminó abriendo la caja. Y al abrirla se encontró con los miles de demonios y ansiedades y miedos e incertidumbres, pero luego también se encontró con la esperanza.
Y eso de alguna manera es un símbolo, o podemos verlo como un símbolo del idealismo alemán, ¿se acuerdan? Que viene de esta idea de que en realidad la conciencia es algo que no podemos aprender con H, que no podemos agarrar, que no podemos entonces cuantificar, ni medir, ni estructurar. Y los detractores eran el racionalismo, ¿se acuerdan? El racionalismo, que todo esto parte de la filosofía kantiana. El, el dualismo y el racionalismo, anterior al dualismo, parte de la idea de que es a través del uso de la razón que podemos llegar a un entendimiento de las cosas. Y acá también hay una diferencia bien grande entre el empirismo y el idealismo, ¿se acuerdan? Fundamentalmente de la idea cartesiana de la diferencia entre el mundo de las cosas y el mundo que no podemos tocar, deviene el empirismo. Entonces, esta en realidad es una corriente empirista muy clara, muy defensora también, de una manera de entender de que lo que podemos aprender es solo aquello que podemos de alguna manera tocar, y si no lo podemos tocar, sí que lo podemos racionalizar. Y que todo lo demás, todo lo que tiene que ver con los instintos, con las emociones, es demasiado subjetivo. Recordemos que aquí estamos en un momento histórico en que la psicología quería hacer ciencia y no quería hacer filosofía. Entonces hubo una gran decisión, un gran acuerdo social de, por así decirlo, cerrar la caja. Esa caja negra era tan inconmensurable que mejor dejamos cerradita y nos ponemos al trabajo de crear una psicología como una ciencia capaz de predecir la conducta, el comportamiento humano, para poder luego, controlarlo y hacer cosas con ello. Recordemos que estamos también en un periodo entre guerras, el siglo pasado, entonces aquí había una necesidad bien fuerte de desarrollar nación, país, patria, y también de generar estados económicos, que para algunos son estados de bienestar y para otros no. O sea, que la psicología siempre ha estado inmersa en el cúmulo de las discusiones de su época histórica. Y entonces el optar por este fenómeno de estudio, que es la conducta, o en términos más amplios, porque la conducta puede ser entendida como una acción, ¿no? Pero en términos más amplios el comportamiento humano, fue una opción muy radical, porque en el fondo lo que ahí se señaló es que no vamos a negar que exista esta caja negra, esta caja de Pandora, pero si la ciencia quiere avanzar como una ciencia del conocimiento científico acerca del comportamiento humano, entonces tenemos que buscar una manera de ser lo más objetivos posible para poder medir y de esa manera cuantificar y estructurar ese conocimiento. Entonces aquí hay una apuesta por encontrar una manera como de obviar. En realidad no es desconocer, ellos nunca desconocieron la existencia de esta llamada caja negra, sino que lo que dijeron es que lo vamos a poner entre paréntesis porque pensamos que sí es posible predecir el comportamiento humano, dejando de lado los instintos, los afectos y todo lo que es como volitivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante dos mecanismos fundamentales: la asociación entre un estímulo y una respuesta. Entonces acá, para la psicología hay un primer mecanismo, que es un mecanismo de aprendizaje, y que el que ustedes revisaron bien, esperamos todos, en Historia de la Psicología. Acá hay dos videos que van a ir explicando, están en inglés, pero son de estos tipos de cómics, tipo TED con cómics, del el behavioralism, el conductismo, tal y como lo han señalado tres grandes referentes, que les vamos a compartir también. Hay muchos videos disponibles hoy día en Google, en YouTube, y para qué inventar la rueda de nuevo. Entonces nosotros nuestros videos los queremos, en la parte sincrónica de las clases, queremos entregarle como nuestra visión y esta ruta de navegación para que puedan comprender los textos de mejor manera y también comprender los videos. En este caso, los videos que nosotros vamos a compartir, los links, tienen que tomarlos como otro texto, ¿no? O sea, es una manera más, otra manera distinta de acercarnos a un conocimiento. Entonces, yo no les voy a hacer la clase de Pavlov, Watson, Skinner, sino que
quiero reforzar, anclar ciertas ideas, ciertos conceptos que son claves. Primero, situarnos en el espacio y en el tiempo. Estamos todos ellos se fijan, nacieron a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y además, bueno, son todos hombres, como podemos ver. Eso se repite hasta hace muy poquito en la historia de la psicología, como ya habrán visto, y estamos situados en el hemisferio norte. Ahora, no solamente en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, sino también en lo que era en ese momento Rusia, y específicamente en San Petersburgo, en Chicago y en Harvard. Entonces acá tenemos a tres famosos que ustedes ya conocen, que ya han revisado: Pavlov, Watson y Skinner. ¿Y qué tienen en común? Tienen en común esta idea de un asociacionismo basado, que es el ideal de la asociación entre un estímulo y una respuesta, y tienen también la idea en común, comparten, si tú quieres, la ideología de que es posible crear una ciencia psicológica. Pavlov fue psicólogo, él comenzó a trabajar antes que se crearan las primeras escuelas de psicología, pero Watson y Skinner ya se fueron definiendo como psicólogos. Entiendo que Watson también era educador. Hay uno de ellos, Watson, que fue el primer graduado del doctorado en la Universidad de Chicago. O sea, acá estamos como a los inicios, además, de la psicología como una ciencia como la conocemos hoy día, con grados de doctor en psicología. Y entonces tienen en común la idea del asociacionismo y de una gran como propósito de poder hacer de la ciencia psicológica una ciencia que permitiera conocer el comportamiento humano para poder predecirlo, controlarlo y de esa manera poder generar unas aplicaciones muy importantes que luego sí se desarrollaron en el ámbito de la psicología militar. El conductismo floreció mucho con la militarización en la época de la Segunda Guerra Mundial, y también floreció mucho en el ámbito del trabajo de las organizaciones, específicamente de la psicología, si tú quieres, empresarial, y así también en el ámbito de la psicología escolar. Ahora, a modo de repaso nada más, cuando hablamos de condicionamiento, siempre hablamos de dos tipos, ¿no? El condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Entonces, solo a modo de recuerdo, el condicionamiento clásico, que sería Pavlov, bueno, voy a mostrar la típica imagen porque ya imagino que ya lo han visto mucho, del perrito que saliva y que luego en realidad saliva porque tiene hambre, porque es una reacción instantánea, ¿cierto? Pero luego escucha una campanita y resulta que tiene una reacción instantánea porque esto que es la conducta, que es una conducta instintiva, que es la de la salivación, se asocia por asociación contigüidad temporoespacial a una respuesta que inicialmente es incondicionada, que es cuando ve la comida, ¿cierto? Si me muestran a todos nosotros un plato de nuestra comida favorita y no hemos comido mucho tiempo, también vamos a salivar. ¿Y qué ocurre? Entonces se genera una respuesta conductual, es decir, yo genero una conducta, que es la de la salivación, y que esa la hago aunque quiera y no quiera. De eso se trata. O sea, no es mis instintos o mi pensamiento no tiene nada que ver en que yo salive o no salive. Entonces, ¿qué descubrió Pavlov? Casi por casualidad, ¿cierto? Que es que, bueno, si es que tú te dabas cuenta que hay un estímulo que es neutro inicialmente, pero se asocia a esa asociación que ya existe entre la conducta y la respuesta que refleja, entonces, en ausencia del el estímulo que sí genera una respuesta, que es la comida en ese caso, entonces puedo generar una respuesta que ya no es refleja, sino que es condicionada. Y aquí el caso del pequeño Albert, que fue algo que desarrolló Watson, ¿se acuerdan? Es ejemplar en psicología, porque es esto que pasó de los perros a las ratas, a los experimentos de laboratorio, también en los años 30, 40, 50 se fue desarrollando
dentro de lo que se llamó la psicología experimental. Y el caso del pequeño Albert fue que todos nosotros tenemos una reacción instantánea a sentir miedo ante un estímulo adverso, y cuando a ese miedo se le asocia un estímulo que inicialmente es neutro, como una máscara, el niño Albert empezaba luego a gritar, a gemir, a demostrar ciertos gestos faciales de miedo, a gritar, cuando le mostraban la máscara ya sin aquello que le hacía sentir miedo. Eso generó un montón de críticas a la ética, y en parte generó también el auge de la APA, de la American Psychological Association, como una organización que también comenzó a velar por frenar un desarrollo desenfrenado de la ciencia psicológica a toda costa. El condicionamiento operante tiene que ver, es la segunda etapa del conductismo. Es cuando la psicología, ya como psicología, se pone a trabajar en las ideas iniciales de Pavlov y de los asociacionistas. Y acá lo que ellos señalan es que en realidad sí, hay una asociación entre un estímulo que genera una conducta, ¿no? Si ustedes quieren, como que si nos vamos a la izquierda de esta pantalla está el estímulo, la caja, la conducta, pero luego es necesario entender que eso genera una respuesta, que es inicialmente una respuesta que es, pero que puede verse reforzada de manera positiva o negativa en función de lo que nosotros hagamos con esa respuesta. Y aquí, por ejemplo, son tres los criterios básicos, ¿cierto? O los modos, los mecanismos de refuerzo: uno el positivo, el negativo y el castigo. Los refuerzos, tanto el positivo como el negativo, tienen el objetivo de aumentar la probabilidad, la frecuencia de ocurrencia de una conducta. Y el castigo tiene por objetivo disminuir la frecuencia de ocurrencia de esa conducta. Aquí no se preocupen porque siempre entendemos mejor el refuerzo positivo y el castigo, y a todos nos cuesta entender el refuerzo negativo. Pero es algo así como que el refuerzo positivo tiene que ver cuando yo entrego algo que es bueno o que es valorado positivamente para la persona, y entonces al entregarlo o al prometer entregarlo, porque eso ya son las derivaciones como neoconductistas que se fueron haciendo, que no necesariamente el estímulo tiene que estar presente, sino que puede ser el ofrecimiento, por ejemplo, de una mayor remuneración, hace que los trabajadores quieran trabajar más, y ahí hay una teoría motivacional detrás, ¿cierto? Estamos hablando de motivación. Entonces, el incentivo monetario se transforma en un refuerzo positivo ahora para las personas que trabajan, y eso entonces hace que las personas quieran trabajar más, y eso va a hacer que las personas trabajen más y sean más productivas. O sea, es como la gran lógica aplicada al campo de las ciencias empresariales. El castigo es cuando yo entrego algo que es negativo para la persona, es un estímulo adverso, porque me hace daño, me hace mal, como puede ser un castigo físico, ¿cierto? Pegar, o puede ser también un castigo, ¿cómo decirlo?, simbólico, legal, como despedir a alguien. Claramente disminuye la frecuencia de que ocurra una conducta, de que yo vaya a trabajar, o en el caso del castigo, disminuye la frecuencia de que el niño deje de hacer una conducta. Ahora, eso es una parte. Y el refuerzo negativo tiene que ver cuando yo no entrego algo, sino que más bien retiro un estímulo. Entonces, por ejemplo, retiro la tele para que mi hijo deje de hacer o algo que yo quiero que deje de hacer. Entonces, en realidad, aumenta la probabilidad de que deje de hacerlo. Y por eso nos cuesta entenderlo, porque hay una doble negación ahí. Lo importante aquí es entender que ambos tipos de refuerzo, sobre todo el refuerzo positivo, lo que a lo largo de muchas décadas se ha visto, o sea, ya se sabe, es que eso genera una mayor probabilidad de que la conducta modificada permanezca en el tiempo, que haya una estabilidad en esa modificación conductual. Y que por el contrario, el castigo, si bien puede modificar la conducta, lo va a hacer de manera muy corta, por muy breve tiempo, y además puede generar, y generalmente genera, mucho daño para la persona. Pensemos en estos dos ejemplos que les dije. El castigo físico
atenta, bueno, contra los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y de todas las personas. El despido genera daño psicosocial y socioeconómico a las personas. O sea, que en general el castigo, si bien puede modificar la conducta, en realidad lo hace de manera muy corta en el tiempo y no genera aprendizaje. La gran duda en general es si todo esto, de lo que hablamos cuando hablamos de conductismo, genera o no genera aprendizaje. A esto se le llama, o se le conoce como la respuesta operante, y por eso es que decimos que este es un tipo de condicionamiento operante. La psicología ha funcionado muchísimo y ha liderado una buena parte de este gran, yo creo que hoy día ya podemos hablar de ideología, de cómo entendemos la modificación de las personas y el cambio, como que las personas podemos cambiar si cambiamos nuestras conductas. Tenemos que entender las razones por las cuales la psicología conductista específicamente, o aún más específico, la psicología del condicionamiento operante, caló tan hondo en ámbitos que ya no son tan propios de la psicología clínica, por ejemplo. La psicología clínica, sobre todo, por ejemplo, en el caso de uso de drogas y sustancias tóxicas, todavía funciona mucho. Recordémoslo, todas las técnicas de sensibilización sistemática, todo eso que todavía opera, todavía se hace. Hay que entender esto en su contexto sociohistórico. Y el contexto es un contexto de Fordismo de Henry Ford, ¿cierto? De la idea de el cambio de una forma de comprender la vida social y la vida económica basada en la pequeña escala, en que el ser humano se abastecía de su entorno cercano, donde a la vez era proveedor y también se proveía de los bienes y servicios de su comunidad local, a una idea de una expansión del mercado, a una industria que era ya no local, sino del Estado, del distrito, de la nación, e incluso transnacional. Y que para que eso fuese posible, había que rediseñar, reorganizar la manera en que entendemos esa organización de la vida social y económica. Y acá entonces empieza a calar más fondo lo que hoy día conocemos como el extractivismo, ¿cierto? O sea, la organización de la vida económica y social de manera tal de que unos acumulan mucho, pero son pocos los como los muchos, y son muchos los que tienen lo suficiente para vivir una vida, entre comillas, digna. Yo creo que hoy día todos sabemos que eso está en grandes cuestionamientos, no solo en Chile, sino en el mundo. Pero eso es nuestra historia de hace más de 100 años, el Fordismo. El Fordismo es esta idea de la producción de una manera masificada, para lo cual había que cambiar la cadena de producción. Charles Chaplin, ¿cierto? Todos los cómics de esa época de la revolución industrial y la revolución postindustrial tienen que ver con eso. Y en el ámbito de las ciencias de las organizaciones, el Taylorismo, Frederick Winslow Taylor, esta idea hay un libro de él que es muy importante, Los principios de la gestión científica. Yo entiendo que con el profesor Vicente Sisto ustedes revisaron algo de esto en Psicología Social 2. El Taylorismo, y lo van a volver a revisar en los otros cursos de psicología organizacional, tiene que ver con la idea de que para que eso ocurra, para que podamos producir autos a gran escala, alimentos a gran escala, necesitamos cambiar la forma de producción y la manera en que entendemos y organizamos el trabajo. Y el trabajo entonces tiene que ser compartimentalizado, tiene que ser encapsulado en pequeñas tareas que las personas puedan realizar en cadena. Entonces se genera la idea de la cadena industrial y también se genera la idea de un conocimiento científico sobre el campo de la organización. Y desde ese punto de vista, entonces, podemos también entender que la escuela también se comprenda como otra forma de organización. Aquí vemos una imagen que a todos nos resulta familiar. Creo que todos, alguna vez en nuestra vida, y por muchos días de muchos años de nuestras vidas, nos hemos sentado así.
en algo, en un espacio físico, en un tiempo y en un espacio que llamamos sala de clase, con unas cosas, objetos que llamamos bancas, que tienen una silla y tienen algo para escribir, y que todos miran hacia un mismo lado, ¿cierto? Que es alguien que se supone que tiene una autoridad pedagógica sobre nosotros, que sabe más que nosotros, y que nosotros tenemos que escuchar, poner atención y escribir para luego devolver la información. Y que esa es una manera en que también se produce la cadena de producción del capital humano avanzado. Si aquí detrás también está la idea de que así como es posible modificar la conducta del trabajador, también es posible modificar la conducta del ser humano cuando es niño y adolescente en un contexto educativo. Y por eso, y con fines de, en el fondo, la educación, a esto Pablo Freire lo llamó la educación bancaria, la idea de que en realidad el sistema escolar está diseñado para producir sujetos que puedan formar parte de la cadena de producción del trabajo. Y que con ese fin, entonces, tenemos que producir esas competencias, desarrollar esas habilidades en los estudiantes de la manera más eficiente posible, con los mejores logros posibles, para lo cual vamos a generar ciertos estándares. De todo eso vamos a hablar durante el curso. Yo solamente aquí quiero finalizar con dos ideas centrales. Esta es una cita, una frase textual bien famosa de Watson, ¿no? ¿Quién era el que decía, mi querido Watson? Se me olvidó ahora el nombre del autor, pero también hablaba de este Watson cuando hablaba mi querido Watson. ¿Y qué decía Watson? Mi querido Watson, dame una centena de niños sanos, bien formados, para que yo los eduque, y me comprometo a elegir uno de ellos al azar, y a adiestrarlo de tal manera que se convierta en un especialista en cualquier cosa, en lo que tú quieras. Escoge médico, abogado, artista, hombre de negocios, incluso mendigo o ladrón, y yo te lo convierto. Eso es un poco su promesa. Prescindiendo de su talento, de sus inclinaciones, de sus tendencias, de sus aptitudes, de sus vocaciones, incluso de la raza de sus antepasados. O sea, acá hay un ideal muy, muy, muy fuerte puesto en esto. Ahora, postdata, por favor, nótese que cuando este experimento se realice, debe permitírseme especificar la manera en que se han criado los niños y el tipo del mundo en que vivirá. Ah, claro, eso está súper fácil, porque si pudiéramos hacer eso, tendríamos el mundo de Walden 2, que de hecho fue escrito por el propio Skinner. Ustedes van a leer un capítulo de ese libro, si es que me imagino muchos ya lo leyeron en el colegio, yo también lo leí en el colegio, y eso es como para anclar el conocimiento previo respecto de esto nuevo. En realidad entiendo que no es tan nuevo, lo que nosotros queremos extraer de lo que ustedes ya han aprendido en estos años y medio de psicología, es que esto tiene muchas implicancias y ha tenido muchas implicancias para la psicología del aprendizaje, porque acá hay una idea detrás de que podemos obviar el contexto sociocultural. Y lo podemos obviar con fines que uno pudiera entender que son como con buenas intenciones. O sea, a pesar de que un niño haya nacido en la más extrema pobreza, a pesar de que además sea de piel café, a pesar de que sus padres tengan antecedentes de alcoholismo y de que él mismo tenga antecedentes de violencia intrafamiliar, yo puedo cambiar a ese niño si ustedes me lo entregan y yo lo modifico conductualmente. Y entonces la promesa es muy grande. Si ustedes me entregan un sistema escolar, yo les prometo que a base de incentivos y de castigos, es decir, poniendo la zanahoria y el garrote, como decimos en educación, bien puestas, este concepto de la zanahoria y el garrote también lo usan mucho en el ámbito organizacional, teniendo los incentivos y los castigos bien colocados, bien orientados, podemos entonces orientar el comportamiento de las personas para que se comporten de la manera en que nosotros quisiéramos. Acá tenemos un ejemplo, y esto vamos a luego en las futuras videos, pero también las sesiones sincrónicas con las mesas redondas que vamos a ir teniendo. Este cómic se especifica de manera muy clara qué entendemos por zanahoria y garrote. Cuando entregamos zanahorias, estamos entregando refuerzos positivos. Entonces, por ejemplo, entregamos puntos
bonificamos 0,5 si entregan antes, entregamos fichas concretas, ¿cierto? Pero la ficha tiene un valor simbólico, porque yo te entrego una ficha, por ejemplo, esto, y el que acumula más fichas, entonces tiene un premio. ¿Y cuál va a ser el premio? Ahí eso depende de la edad y de la pertinencia del estímulo. No le puedes entregar un premio que no sea pertinente, que sea para un adulto o un niño, ¿cierto? Y viceversa. Pero entonces, poniendo bien los incentivos, tú puedes generar cambios en el comportamiento. Esto se utiliza muchísimo en psicología clínica todavía. Lo utilizan mucho los padres también cuando crían a sus hijos. Poniendo bien los incentivos respecto de los logros en el aprendizaje, tanto para los estudiantes como para los profesores y para las escuelas, podemos generar entonces mejoras en los resultados. Esa es como la idea que está detrás. Y por su vez, a su vez, si ponemos bien los castigos, que ya no son los desincentivos, sería quitar ese incentivo positivo. Eso es un refuerzo negativo. En cambio, si yo de frente le entrego un castigo, que puede ser, por ejemplo, te quito 3 décimas, no es que te quite las 3 décimas que tú hubieras ganado, te las dejo de dar, sino que te castigo, te pongo un 1. O sea, si tú hay una conducta de plagio, eh, bueno, y eso ocurre también acá, ¿cierto? En nuestro curso y en la universidad, hay un castigo severo. Tú repruebas el ramo. Si no trajiste, si no tienes un comportamiento a la altura de lo que la profesora, el profesor espera de ti, hay una anotación negativa, es un castigo. O sea, eso es, escriben lo mal que te comportaste y te dicen por qué, ojalá que te digan por qué te comportaste, y si tú acumulas, no sé, en los colegios, en las escuelas y les liceos de ustedes cuánto era eso, pero en mi caso me acuerdo que si eran 10 anotaciones negativas que eran como severas, entonces tú te ibas a inspectoría. Y si te vas más de no sé cuántas veces a inspectoría, entonces pasas a ser suspendida. Y todo eso está en los manuales de convivencia, que en realidad son manuales de disciplina, que en realidad son manuales de castigo muchas veces. Yo trabajo en ese tema, en convivencia escolar, y con Andrea Seardi, que está realizando su tesis de doctorado y que es profesora de este curso. Ella está haciendo su tesis en prácticas punitivas, y de eso les va a hablar en un próximo video. Con esto terminamos esta primera ruta de navegación de conductismo. Muchas gracias, que les vaya bien.